Ecuaciones lineales. Las ecuaciones lineales de primer orden tienen una forma bien particular, como indica la siguiente definición. Se dice que una ecuación diferencial de primer orden que tiene esta forma es una ecuación lineal en la variable dependiente y. Si ustedes recuerdan, tiene la forma que teníamos cuando estábamos analizando la definición y terminología para hacer una ecuación lineal. Es lineal en ese mismo sentido, en ese mismo sentido. Cuando g de x sea 0, vamos a decir simplemente que es una ecuación diferencial lineal homogénea. Este hecho de ser homogénea se va a mantener en gran medida a lo largo del curso. En la 2.5 vamos a hablar de homogeneidad de ecuaciones diferenciales, pero desde otro punto de vista. Allá vamos a hacer la salvedad de, de ese concepto precisamente. Cuando trabajamos nosotros con ecuaciones diferenciales lineales, nos interesa la forma estándar. Recuerden, la forma estándar que vamos a considerar es precisamente obteniendo el coeficiente principal de la derivada de mayor orden sea 1. En este caso, pues, desde esta presentación tenemos de y de x. Vamos a dividir todo en a sub 1, acá más a sub 0 de x sobre a sub 1 de x por y, igual a g de x sobre a sub 1 de x. Bien, esto lo reescribimos de la siguiente manera. El a sub 0 de x sobre a sub 1 de x lo vamos a llamar p de x, y el g de x sobre la sub 1 de x lo vamos a llamar f de x. Una ecuación diferencial lineal tendrá en consecuencia esta forma. Podemos llevar de la forma original a esta forma que se conocerá como forma estándar. Y una vez tenemos esta forma estándar, bueno, tenemos un método para resolver esta ecuación diferencial. Acá podemos ver la deducción del método, pero prefiero que vayamos un poco más a los detalles. Acá tenemos el método de solución, y en el método de solución vamos a identificar tres cosas. Entonces veamos. Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. Entonces, ¿cómo suelen generar esas ecuaciones diferenciales? Son de la siguiente forma, como nos planteaba la definición: a sub 0 de x, y igual a una función g de x. ¿Vale? Esto lo podemos llevar a forma estándar. La forma estándar de la ecuación diferencial será la siguiente. Acá, al hacer el cociente de a sub 0 sobre a sub 1, renombramos como p de x, y al hacer el cociente de g de x sobre a sub 1 de x, renombramos como f de x. A esto le conocemos como la forma estándar. Esa será la forma estándar de esa ecuación diferencial lineal de primer orden. Entonces vamos a escribir a continuación el método de solución de este tipo de ecuaciones diferenciales. Método de solución. Bueno, creo que esto es... El método de solución de este tipo de ecuaciones diferenciales será el siguiente. Vamos a identificar primero que nada la forma que tiene. A ver si esto lo puedo copiar y lo pego en otro tablero. Ahí está, ahora sí. El método de solución será el siguiente. De la forma estándar necesitamos identificar plenamente quién es p de x. ¿Para qué? Primero que nada vamos a calcular algo que se llamará el factor integrante. El factor integrante el factor integrante. El factor integrante para este tipo de ecuaciones diferenciales está dado por lo siguiente.
va a estar dado por e elevado a la integral de p de x por el diferencial de x. Por eso es importante identificar la forma estándar y tener el p de x. Eso es lo primero que vamos a hacer. Calcular el factor integrante. Una vez tenemos el factor integrante, vamos a escribir lo siguiente. Multiplicamos la ecuación diferencial por el factor integrante y reescribimos de la forma, cuando multiplicamos toda la ecuación diferencial por el factor integrante, vamos a poder reescribir de la siguiente forma. Derivada con respecto a x de el factor integrante de x, así, este factor integrante por y, esto va a ser acá un producto normal, igual a el factor integrante por la función f de x. Esa función f de x quedaba a la derecha en la forma estándar. Voy a hacer acá la siguiente cuenta, pero la voy a hacer de manera, bueno, la voy a hacer y la voy a borrar. Es para que veamos lo que ocurre cuando yo desarrollo esto. Como esto primera parte es un producto, la voy a resolver como lo que es. Entonces tendremos la derivada de ese producto. ¿Qué es la derivada del producto? Es la derivada del primero, ¿cierto? La derivada del primero, como es una función exponencial, queda la misma función exponencial, ¿verdad? Por la derivada interna. La derivada interna será la derivada del exponente, pero la derivada de la integral de p de x es, ¿cuánto da la derivada de esa integral? Derivada de la integral de p de x. P de X. Exacto, por el teorema fundamental, ¿verdad? P de x. Y esto multiplicado por el segundo. Esta es la derivada del primer término aquí por el segundo. Más el primer término sin derivar, P de x, por la derivada del segundo, que será derivada de y con respecto a x. Y al otro lado tenemos simplemente esto, por f de x. Si ustedes observan, lo que yo tengo acá es precisamente la ecuación diferencial original, solamente que todo está multiplicado ¿por quién? Por el factor integrante. Observen, está multiplicado aquí por el factor integrante, ¿verdad? Es decir, si yo divido todo esto en el factor integrante, me queda p de xy más la derivada con respecto a x de y igual a f de x. Reordenando me queda de y de x más p de x y igual a f de x. Por eso, en este paso, realmente lo que se hace es, a partir de la ecuación diferencial, yo multiplico el factor integrante y una vez multiplico por el factor integrante, reagrupo de la forma en la que está escrito en amarillo. La forma en la que está escrito en amarillo es la que me interesa. Entonces, para que entendamos cómo surge esta forma que está escrita en amarillo, es multiplicar el factor integrante y hacer una agrupación en términos de la notación. Bien, voy a borrar esto. Esto es para que veamos cómo a partir de la ecuación diferencial, el factor integrante nos va a permitir conseguir una forma que va a ser más fácil de resolver. De hecho, más adelante vamos a ver otros factores integrantes. Cuando veamos ecuaciones exactas, vamos a ver otros factores integrantes y veremos. Una vez tenemos entonces escrito de esta forma, que ya sobre la práctica nosotros vamos solamente a identificar el factor integrante y directamente a escribir esto que está aquí. Directamente a escribir esto que está aquí. Entonces, ¿qué ocurre? Tercer paso. Bueno, vamos a escribirlo en azul como veníamos haciendo. Tercer paso, integramos con respecto a x
en cada lado. Integramos con respecto a x en cada lado. Si integramos a la izquierda con respecto a x, tenemos la integral de esta derivada. Por el teorema fundamental será simplemente lo que está en la expresión, ¿cierto? Es decir, en este caso el factor integrante por y. Y en el costado derecho sí vamos a tener la integral de e a la p de integral de p de x, es decir, el factor integrante por f de x. Y como cuarto, bueno, ya el último paso será despejar y. Si ustedes quieren hacerlo, pueden hacerlo de la siguiente manera. Yo la verdad prefiero seguir los pasos, pero si ustedes quieren, pueden tomar esto último que voy a escribir como una fórmula. Como una fórmula. Pueden hacerlo siempre y cuando sepan hacer bien cada una de las cosas que se va a pedir en la fórmula. Por ejemplo, acá vamos a tener que calcular el factor integrante. Voy a escribir acá esta integral grande. Y mucha atención porque acá pueden cometer errores precisamente cuando se guían directamente de la fórmula. Y ya les voy a mostrar más adelante un ejemplo de qué tipo de errores se pueden cometer. Acá yo les recomiendo que en esta integral, aunque ustedes en este momento no lo vean necesario, voy a poner un corchete. ¿Por qué creen que es necesario poner ese corchete? Porque primero se tiene que hacer la integral y después si se multiplica. Sí, pero si yo quitara el corchete, también uno entiende que primero debe hacer la integral, ¿no? Primero debe hacer la integral y luego debe multiplicar por lo que está aquí afuera. La verdad es que el corchete lo pongo por una razón simple, pero que tal vez en este momento no es perceptible. Y es que cuando yo haga la integral, acá en la integral va a salir una constante de integración. Y esa constante de integración va a estar multiplicada por 1 sobre el factor integrante. Eso no puedo olvidar hacerlo. En cambio, si yo, por ejemplo, olvido poner la constante de integración, si yo olvido poner esa constante de integración, a ver, esto por qué no. Si yo olvido poner esta constante de integración, es decir, trabajo con esto y solamente escribo el resultado de la integral por el factor integrante más al final una constante de integración, va a ser muy diferente. Entonces, por eso en los ejercicios yo lo voy a hacer paso a paso. Voy a ir haciéndolo paso a paso, identificando el factor integrante, escribiendo de esta manera, integrando a ambos lados y finalmente despejando y. Bien, finalmente despejando y. Yo realmente lo primero que hago cuando hago los ejercicios es antes de despejar y, calculo esta integral que queda acá a la derecha. Y así evito cometer errores con esa constante que va a aparecer. Acá empieza a ser un poco más importante la constante de integración que aparece, porque cuando necesitemos resolver problemas de valor inicial, esa constante va a influir bastante en la solución. Entonces vamos a los ejercicios. Vamos a ir mirando acá algunos ejemplos, algunos ejercicios del texto. Bueno, a ver, por acá tenemos algunos ejercicios. A ver, vamos a hacer el problema 5. Empecemos con este problema 5. El problema 5 es y' más 3x cuadrado y igual a x al cuadrado. Entonces el problema 5 tenemos y' más 3x al cuadrado y
igual a x al cuadrado, ¿verdad? Así es. Entonces, necesito resolver esta ecuación diferencial que es lineal. Es lineal de primer orden. Vale. Lo primero que necesito es identificar quién es p de x. Resulta que esto ya está en forma estándar y el p de x es 3x al cuadrado. ¿Quién es f de x? F de x es x al cuadrado. Recuerden que la forma estándar es la siguiente. De y de x más p de xy igual a f de x. Es decir, lo que necesito es que la derivada, esta derivada de primer orden, tenga precisamente coeficiente 1 y ya lo tiene. Entonces, por lo tanto, esto ya está en forma estándar. Una vez tengo la forma estándar, ¿qué procedo a hacer? Una vez identifiqué p de x, voy a calcular primero mi factor integrante. Voy a ponerlo así en romanos. Primero, mi factor integrante. ¿Quién es mi factor integrante? Es e elevado a la integral de p de x de x. Es decir, esto es e elevado a la 3x al cuadrado de x. ¿Cuál es la integral de 3x al cuadrado? Es x al cubo, ¿verdad? Importante lo siguiente. Mucha atención, hagan este mismo comentario acá en su cuaderno. En esta integral, no, póngale un no bien grande allí, no se pone constante de integración. No se pone constante de integración. Hay algunos momentos en los cuales uno calcula integrales y no pone constantes de integración. Por ejemplo, cuando uno hace integración por partes, si ustedes recuerdan, cuando uno hace integración por partes y escoge el db, supongamos que el db es 2x más 1 de x. No sé, estoy diciendo acá cualquier cosa. Por acá ya tengo escogido el u y tengo escogido el calculado el du. Entonces ahora queremos calcular quién es b. Para hacer esto, ¿qué hacemos? Integramos, ¿verdad? Pero cuando integramos aquí, nunca le poníamos constante de integración, ¿cierto? A esto no se le ponía constante de integración. Entonces hay momentos en los cuales los métodos, aunque uno calcula integrales de indefinidas, no llevan constante de integración. Este es uno de esos casos. Cuando usted calcula el factor integrante, el cálculo del exponente no lleva constante de integración, ¿vale? Póngale ese letrero por ahí bien notorio en sus apuntes. Listo, tenemos mi factor integrante. Ahora, segundo paso, procedemos ¿con qué? Con reescribir la ecuación diferencial ¿cómo? Como la derivada con respecto a x de ¿quién? Del factor integrante que es e a la x al cubo por y igual a ¿qué? A e a la x al cubo factor integrante ¿por quién? Por f de x, que es ¿quién? Es x al cuadrado. Tercer paso, procedemos con la integral. La integral que será e a la x al cubo por y igual a ¿quién? A la integral de e a la x al cubo por x al cuadrado de x. La integral de esto que está aquí a la derecha la podemos hacer por una sustitución simple. U será igual a x al cubo y nuestro diferencial de u, ¿quién es? Será 3x al cuadrado de x. Es decir, x al cuadrado de x es du tercios. Procedemos entonces con la sustitución. Voy a ir reescribiendo todo. E a la x al cubo por y será igual a ¿quién? Acá tengo entonces la integral de e a la x al cubo es e a la u. Y x al cuadrado de x es du tercios. Tengo acá por du tercios. Esto es lo mismo que 1/3 de la integral de e a la u de u. Y la integral de e a la u es el mismo e a la u. Y acá viene importante. Cuando yo hago esta integral, queda 1/3 e a la u más una constante de integración, ¿verdad? Entonces, acá en esta primera parte no es importante
el 1/3 por c, es decir, esto lo puedo seguir escribiendo, a ver, voy a devolverme ya en la sustitución, acá tengo x al cubo, y acá esto lo voy a seguir escribiendo como una constante. Acá en este momento no importa porque estoy multiplicando una constante 1/3 por otra constante c, sigue siendo una constante. Pero acá es donde cambia lo siguiente, ya el cuarto y último paso que es despejar y, acá es donde cambia cuando nosotros usamos mal la fórmula que escribí al final, como queda al final. ¿Por qué? Porque acá va a quedar 1/3 de e a la x, de e a la 3x, perdón, de e a la x al cubo, 1/3 de e a la x al cubo más c. Cuando yo divido en ambos costados por e a la x al cubo, eso sí va a dividir la constante. Una constante dividido en una función no es una constante. Entonces ahí es donde cambia. Acá vamos a tener simplemente 1/3 porque queda e a la, a ver, voy a escribirlo así, e a la x al cubo, acá dividido en e a la x al cubo, más la constante de integración que había quedado antes, dividido en e a la x al cubo. Por lo tanto, la solución, ¿cómo será? La solución la podemos escribir de la siguiente manera. 1/3 más c por e a la menos x al cubo. Así podemos escribir, esta será la solución general. Esta será la solución general de nuestra ecuación diferencial. De la ecuación diferencial. ¿En qué cambia si usamos mal la fórmula? Y digo que la usamos mal porque sería usarla mal. Pero es un error que se comete con mucha frecuencia por no estar a veces atentos a los detalles. Voy a escribir aquí la fórmula, voy a llamar la fórmula 1 sobre el factor integrante, ¿cierto? Y acá esto va a estar multiplicado por la integral del factor integrante por f de x con respecto a x. De acuerdo a las cosas que hemos identificado, nuestro factor integrante es e a la x al cubo. Por lo tanto, acá tengo integral de e a la x al cubo por x al cuadrado por dx. Y acá es donde a veces se pueden cometer errores. A ver, esta integral ya la calculamos. Esta integral ya la calculamos. ¿Y cuánto da esta integral? Esta integral da 1/3, ¿cierto? Esta integral que está aquí da 1/3 ¿de quién? De e a la x al cubo más c. Entonces acá es donde a veces cometen errores. ¿Por qué? Porque se escribe lo siguiente. 1 sobre e a la x al cubo y la integral simplemente la ponen como 1/3 ¿de quién? De e a la x al cubo y acá ponemos más c. Y ahí es donde está el problema. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos la cuenta así, ¿qué queda? Queda simplemente 1/3 más c. Observen que no, si yo no pongo esto en un corchete, ahí me queda mal. Si lo pongo con un corchete, queda bien, ¿vale? Va a quedar bien. Pero si no le pongo el corchete, que es el error que se comete con mucha frecuencia en este tipo de problemas cuando se usa la fórmula, queda así. Es decir, que al final y es una constante y y no es una constante. Sí, y no es una constante. Acá podemos verificar, y es de hecho una función que depende de x. Entonces, si van a utilizar esto como una fórmula, pongan acá un corchete. Tal vez acá no le encuentran sentido, pero cuando resuelvan la integral van a ver que sí cobra mucho sentido. ¿Bien? Igual en la fórmula tienen que calcular la integral, tienen que calcular el factor integrante también. No es que se vayan a ahorrar mucho trabajo, la verdad. Solamente que van a ir haciendo todo el trabajo de una manera compacta. En lo personal, yo no le veo suficientes ventajas como para decidir hacerlo de esa manera.
Pero bueno, yo les muestro cómo se puede hacer. Usted lo hace como le parezca mejor. Vamos a escoger otro ejercicio. A ver, quiero que escojan ustedes ahora otro ejercicio del 7 al 20. Vamos a escoger dos. Escojan El dos 18. ejercicios. El 18. El 18, vale. El 18. ¿Cuál otro? El 14. El 14. Listo. De una vez bueno, para que lo tengamos en cuenta de aquí en adelante, vamos a hacer el 14 y luego el 18. Cuando yo les pida escoger un ejercicio, piensen un poco, bueno, yo no solamente haré un ejercicio por sección, normalmente haré 2, 3, y a veces si la sección vale mucho la pena, merece mucho la pena hacer más ejercicios, haré más ejercicios. Entonces a veces se tiene como por idea escoger el ejercicio más difícil para ver cómo se hace el ejercicio más difícil. Pero ¿qué pasa? Yo en lo personal siempre trato de hacer alguno de principio de tabla, de principio, que son ejercicios más o menos sencillos. Luego trato de hacer uno como de mitad de tabla y luego uno del fondo de tabla. ¿Por qué? Porque si nosotros solamente imagínense que apenas estoy haciendo la teoría y empiezo haciendo el 23 y el 24. Tal vez ahí necesito hacer varias cosas. No sé si sean difíciles, la verdad. Pero usualmente los últimos ejercicios requieren más cuentas. Entonces, si empezamos a hacer los ejercicios que requieren más cuentas, tal vez se pierde la idea del concepto que estamos tratando de definir. Entonces, cuando les pida escoger ejercicios, piensen igual que si tenemos tiempo, a no ser de que ya sean las 5:40 y les pida hacer un ejercicio, que escojamos un ejercicio, ahí sí tal vez haremos uno solo. Pero traten también ustedes cuando estén estudiando de empezar con ejercicios e ir aumentando el nivel de dificultad para que cuando vean un ejercicio que sea un poco más complejo, no se abrumen pensando que, bueno, los ejercicios son muy complicados. A ver, esta ecuación diferencial que tenemos aquí, inicialmente no está en forma estándar. Entonces necesito llevar la forma estándar. ¿Cómo hago para llevar la forma estándar? Divido toda la ecuación diferencial en x. Por lo tanto, queda y' más 1 más x sobre x por y. Y acá tenemos e a la menos x seno de 2x sobre x. Ahora sí está en forma estándar. Ahora sí está en forma estándar. Una vez está en forma estándar, procedo a identificar p de x, que será 1 más x sobre x. De hecho, me va a servir más verlo de esta forma. 1 sobre x más 1, ¿cierto? Lo puedo separar así. Y el f de x es esto que está aquí, e a la menos x seno de 2x sobre x. ¿Vale? Identifico estos dos elementos para que procedo primero. Cálculo de factor integrante. ¿Quién es el factor integrante? Es e a la integral de p de x. Es decir, es e a la integral de 1 sobre x más 1 de x. ¿Cuánto da esta integral? Integral de 1 sobre x, logaritmo natural de x, ¿cierto? Logaritmo natural del valor absoluto de x. Y acá tenemos más x. Entonces, observe, esto yo lo puedo reescribir así. E elevado a la logaritmo natural del valor absoluto de x por e a la x, ¿verdad? Puedo reescribirlo así usando propiedades de potencia. Y e a la logaritmo natural de x es x, es decir, esto es x e a la x. Entre más sencilla sea la forma que tenga su factor integrante, más fácil van a ser las cuentas en adelante. Listo, ya tengo entonces mi factor integrante, es x e a la x. Ahora, segundo paso. ¿Cuál es el segundo paso? Vamos a reescribir la ecuación diferencial como derivada
con respecto a x de quién? Del factor integrante por y igual a ¿qué? Al factor integrante por f de x. ¿Quién es f de x? F de x es e a la menos x sobre x seno de 2x. Entonces esto es e a la menos x seno de 2x sobre x. Y observen lo que ocurre aquí. Cuando tenemos esto escrito de esta forma, se simplifica x acá con este x, y e a la x por e a la menos x va a ser 1, ¿cierto? Esto también se va a simplificar. Es decir, de esta cuenta, ¿qué va a quedar? Va a quedar simplemente seno de 2x, ¿verdad? Queda simplemente seno de 2x. Por eso es importante que el factor integrante sea lo más simple posible, porque si yo le hubiese escrito el factor integrante así como e a la logaritmo natural de x más x, tal vez no me doy cuenta que se van a simplificar todos estos términos. Tercer paso, ¿cuál será el tercer paso? El tercer paso será integrar a ambos lados. Es decir, que x a la x por y será igual a la integral del seno de 2x de x. ¿Cuánto da la integral del seno de 2x de x? ¿Cuánto da? Menos cos. ¿Menos coseno de qué? De 2x sobre 2. Sí, Eso. de 2. Menos coseno de 2x, ¿cierto? Sobre 2, es decir, voy a poner acá menos un medio. Acá sí va constante integración. ¿Bien? Y ahora, cuarto paso. Despejamos y. En el cuarto paso despejamos y, es decir, ¿esto cómo va a quedar? Esto va a quedar menos un medio de el coseno de 2x sobre x e a la x más la constante de integración sobre x e a la x. Bien, tal vez en una respuesta del texto lo escribirían así. Lo escribirían como menos un medio. Normalmente estas funciones exponenciales acostumbran a escribirlas así sea con exponente negativo, es decir, tal vez la encontrarían ustedes escrita así. Dividido esto sobre x más la constante de integración sobre x, o bueno, de esta manera, aquí constante por e a la menos x sobre x. Bien. Y ahí tenemos una solución general para esa ecuación diferencial lineal de primer orden. Observen que si seguimos los pasos, no nos complicamos mucho la vida, como dicen por ahí. Bueno, de momento hay preguntas. Yo tengo una pregunta. En la anterior clase habías hablado acerca de la pérdida de, como de respuestas, y digamos en este ejercicio que cuando integramos 1 sobre x se podría tomar como el logaritmo del valor absoluto de x. ¿No lo tendremos en cuenta en este ejercicio? Acá lo estamos teniendo en cuenta. De hecho, acá está el logaritmo natural del valor absoluto. ¿Sí? Lo que pasa es que la exponencial elevado al logaritmo natural del valor absoluto es, ahí va a ser x. Bien.
Vamos a hacer otro ejercicio entonces. Vamos a empezar por este lado, acá. ¿Cuál otro era el que habían dicho? Habían dicho el 18. 18. Vale, vamos a hacer el 18. Vamos a hacer el ejercicio 18. Acá lo transcribo. Esto es coseno al cuadrado de x por el seno de x por dy de x más el coseno al cubo de x por y igual a 1. Si nosotros vemos, sí, así está escrito. Si nosotros vemos, no es una ecuación que esté en forma estándar. ¿Qué hacemos primero? La llevamos a forma estándar. Es decir, de y de x, ¿quién es? ¿Cómo queda esto de y de x más quién? Vamos a dividir coseno al cubo de x sobre quién? Sobre el coseno al cuadrado de x por seno de x por y igual a quién? A 1 sobre el coseno al cuadrado de x por el seno de x. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es dividir toda la ecuación diferencial en coseno cuadrado de x por seno de x. Una vez tenemos escrito esto, bueno, vamos a simplificar y a reescribir de acuerdo como va a ser más fácil trabajar. Acá tenemos coseno al cubo sobre coseno cuadrado queda simplemente coseno, ¿verdad? Coseno dividido en seno es igual a ¿qué? Coseno sobre seno es igual a ¿qué? Tangente. Perfecto, a la cotangente de x aquí por y. Y acá en esta parte tenemos 1 sobre coseno cuadrado por seno. Tal vez esta no sea la mejor forma de trabajarlo. Pero cuando tenemos escrito esto así, podemos reescribirlo como 1 sobre coseno cuadrado es igual a la secante al cuadrado de x y 1 sobre seno es igual a la cosecante de x. ¿Bien? Tal vez sea de momento mejor dejarlo escrito así. Ya sobre el trámite, cuando multipliquemos por el factor integrante, vemos si es tal vez conveniente llevarlo a seno sobre, bueno, en términos de senos y cosenos, y trabajarlo de otra manera. Pero por ahora vamos a escribirlo así. Entonces, nuevamente, primer paso, cálculo del factor integrante. ¿Quién es el factor integrante? Es e elevado a la integral de la cotangente de x de x. ¿Cuánto da la integral de cotangente de x? ¿La recuerdan? Menos cotangente por cosecante. No, la integral, no la derivada. Ah, Da no. logaritmo natural de secante. De secante. De seno, perdón. Eso. Logaritmo del Logaritmo valor absoluto. Entonces la integral de esto es el logaritmo natural del valor absoluto del seno de x. ¿Bien? Recuerden, acá no tiene esto, no tiene constantes de integración, es decir, esto va a ser simplemente seno de x. Tenemos el factor integrante, es seno de x. Segundo paso, reescribir. Cuando uno hace esta reescritura, realmente la reescritura la hace para poder simplificar algunas cosas. Derivada con respecto a x de quién? Del factor integrante, que es seno de x por y, igual a ¿qué? A seno de x, que es el factor integrante, por lo que será nuestra función f de x. Esta que habíamos dejado acá, secante cuadrado por cosecante.
Entonces tenemos secante cuadrado de x, y acá me doy cuenta que es mejor la cosecante dejarla escrita como 1 sobre seno de x. ¿Por qué? Porque voy a poder simplificar estos seno de x. Es decir, ¿cómo queda todo esto? Queda simplemente como derivada con respecto a x de el seno de x por y igual a ¿quién? A la secante al cuadrado de x. Tercer paso, procedemos a hacer ¿qué? Cálculo de la integral. Integramos a ambos lados, tenemos entonces seno de x por y igual a la integral de la secante al cuadrado de x. ¿Cuánto da la integral de la secante al cuadrado de x? ¿Cuánto da? Perdón, no escuché. Integral de secante cuadrado. La integral de secante cuadrado, sí. Tangente. Tangente, ¿cierto? Tangente de x. Recuerden, acá sí va constante de integración. Y finalmente el cuarto paso. ¿El cuarto paso cuál es? Despejar y. Es decir, tenemos y igual a ¿qué? A la tangente de x sobre el seno de x más c sobre seno de x. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, escuché por ahí que alguien habló, pero no lo entendí. Sí, puedes subir un momentico. Sí, claro. Usted me dice hasta dónde. Ahí, A ver, ahí en el factor integrante. ahí sí. Vale. Ya continuamos en la parte de... Listo. ¿Listo? Bueno, ahí seguimos. Voy deslizando por si necesita escribir algo más. Cuando tenemos esto escrito así podríamos dejar la respuesta. Tal vez como aparecería una respuesta en el texto. O por ejemplo, en el examen tal vez no aparezca esta respuesta. Si nosotros vemos, tangente es seno sobre coseno, ¿verdad? Es decir, esta tangente yo podría escribirla como, bueno, esta expresión podría escribirla como tangente de x por 1 sobre seno de x. Más c sobre seno de x sería lo mismo que c por la cosecante de x. Y la tangente la puedo escribir como seno de x sobre coseno de x por 1 sobre seno de x más c por la cosecante de x. Y ahora sí, tal vez la respuesta estaría escrita de esta manera. Podemos simplificar seno de x acá y acá y queda 1 sobre coseno de x, lo cual es secante de x más la constante por cosecante de x. Tal vez así sería como aparecería la respuesta en un texto o en el examen si fuera una pregunta de opción múltiple. Bien, ¿alguna pregunta de momento? ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, profe. Listo.
Vamos a ver el tipo de preguntas que hay en el texto. Acá las otras preguntas hasta el 24 son iguales. Quiero que resolvamos un PBI. A ver, hay algunos de estos PBIs que atienden un poco más a lo que son algunos modelos. Entonces, por ahora no los vamos a trabajar. Problema 27 es con respecto a un circuito eléctrico. No hemos visto como tal los modelos. Recuerden que eso los vamos a ver para el siguiente examen. El 28 tiene que ver con ley de enfriamiento de Newton. Tampoco. Entonces, por lo demás, escojan un PBI 25, 26 o del 29 al 32. Escojan el que quieran y resolvemos el PBI. ¿32? Vale, el 32. Vamos a hacer exactamente lo mismo que veníamos haciendo, solamente que ahora vamos a hallar el valor de la constante. Recuerden que resolver un PBI es particularizar la solución, ¿cierto? Nosotros acá estamos hallando soluciones generales a la ecuación diferencial, pero como ponemos una condición inicial, en este caso la condición inicial es la siguiente: x evaluado en 0 es igual a 4. La ecuación diferencial en concreto es 1 más t al cuadrado de x de t. Observen que la variable dependiente es x y la independiente es t, más x igual a la tangente inversa de t. ¿Qué condición se da aquí? X evaluado en 0 es igual a 4. Tenemos esa condición inicial. Y bueno, acá nos da una sugerencia. En su solución, haga que U es igual a tangente inversa de t. Vamos a ver para qué nos pide esa solución. Tal vez para que hagamos ahí una sustitución simple. Veamos a ver. Lo primero que necesitamos es resolver la ecuación diferencial. Hallar la solución general. Para eso vamos a tomar la forma estándar. Vamos a dividir todo en 1 más t cuadrado. Queda entonces acá 1 más t cuadrado por x. Tengan en cuenta que x ahora es la variable dependiente. Está haciendo el papel de y, ¿cierto? Acá tenemos tangente inversa de t sobre 1 más t al cuadrado. Procedemos entonces con la identificación de, en este caso no se llamará p de x, sino se llamará p de t. ¿Quién es p de t? 1 sobre 1 más t cuadrado. ¿Quién será f de t? Será la tangente inversa de t sobre 1 más t al cuadrado. Calculamos entonces. Primer paso. ¿Cuál es el primer paso? ¿Qué hacemos primero? El factor de integración. El factor integrante, ¿cierto? El factor integrante. Es decir, acá vamos a calcular e elevado a la integral de p de t de t. Por lo tanto, queda 1 sobre 1 más t al cuadrado de t. ¿Y cuánto da esta integral? La integral de 1 sobre 1 más t al cuadrado. Esta Tangente es inversa. la tangente inversa, ¿verdad? Tangente a la menos 1. Tangente inversa de t. Tenemos nuestro factor integrante. Segundo, vamos a reescribir derivada con respecto a t. ¿De quién? Del factor integrante. Tangente inversa de t por x, que es nuestra variable dependiente, igual a ¿qué? Al factor integrante y a la tangente inversa de t. ¿Por quién?
Vamos a multiplicar esto por nuestra f de t, que es tangente inversa de t sobre 1 más t al cuadrado. Tangente inversa de t sobre 1 más t al cuadrado. Acá no podemos simplificar nada. Entonces vamos a proceder al tercer paso, que es calcular la integral. Integramos a ambos lados con respecto a t. En el extremo izquierdo queda e elevado a la tangente inversa de t por x. Y al costado derecho nos queda la integral de esto que está acá. E elevado a la tangente inversa de x por tangente inversa de x, no, perdón, de t. Por tangente inversa de t. Y esto dividido en 1 sobre t al cuadrado. Dividido en 1 más t al cuadrado. Y esto por dt. Vamos a proceder entonces con el cálculo de esta integral. Acá es donde va a entrar a jugar la sugerencia que nos dieron. Vamos a hacer la sustitución simple. Tangente inversa de t. Entonces, ¿quién es du? Du es 1 sobre 1 más t al cuadrado de t. Y por lo tanto, esta integral, ¿cómo queda? Esta integral va a quedar simplemente como u e a la u por du, ¿cierto? Aquí tenemos 1 sobre 1 más t al cuadrado por dt, es el du. Y en el numerador quedará e a la u por u. ¿Cuánto da esta integral? Esta integral se hace por partes, pero tal vez puede ser que ya la tengan incorporada en sus memorias, o la hacemos, como quieren. ¿Resolvemos esta por partes? Vamos a hacerlo. Sí, resolvámosla. U, a ver, espero que no nos confundamos con lo siguiente. Voy a usar las letras, si quieren, entonces aquí en lugar de U vamos a poner W, porque lo que es usual en la sustitución por partes, en la solución por partes, es escoger a alguien que se llama U. Entonces no quiero que confundan una con la otra. Entonces, esta de antes se llamaba W. Vale. Entonces, ¿quién va a ser U? U va a ser precisamente el W. Entonces, el de U va a ser dW. El de B va a ser E a la W, dW. Por lo tanto, ¿quién va a ser B? B va a ser E a la W. ¿Bien? Estoy escogiendo las partes de esta manera. El W es U y el E a la W de W es dB. ¿Bien? Escogiendo esto así, ¿cómo queda la solución entonces? Queda U por B, W, E a la W, menos la integral de ¿quién? De B, E a la W, por du, que es de W. Por lo tanto, esto quedará como, queda como W E a la W menos E a la W y todo más una constante de integración. Hay algunas integrales que de alguna manera ustedes deberían conocer o recordar y yo les aconsejo que repasen estas integrales. La integral de x a la n e a la x por dx, donde n es un número entero positivo. Por ejemplo, la integral de e al cubo e a la x por dx. Hay unas fórmulas para eso. En cálculo 2 uno las puede estudiar y las puede adaptar. Hay otra que es precisamente la de una potencia de x por el logaritmo natural de x. Estas aparecen por ahí una que otra vez, no estaría mal
que recordaran cómo son esas expresiones. Si no, de todas formas, recordar que se hacen por partes. Y bueno, ya que hicimos esto por partes, vamos a escribir nuevamente en lo que íbamos. Tenemos e a la tangente inversa de t por x igual a ¿quién? W. ¿W quién es? Es tangente inversa de t. Entonces reemplazamos aquí el W. Tenemos tangente inversa de t, e elevado a la tangente inversa de t, menos e a la tangente inversa de t, más una constante de integración. Bien. Finalmente, el cuarto paso, ¿cuál es? Despejar x, ¿cierto? Despejar la variable dependiente. Y observe, voy a pasar a dividir e a la tangente inversa de t. Cuando divido, me queda simplemente del primer sumando, tangente inversa de t. Del segundo sumando, ¿qué queda? 1. Y el tercer sumando, ¿será quién? Será la constante de integración sobre e elevado a la tangente inversa de t. ¿De acuerdo? Esta es la solución general. Vamos a reescribirla de esta forma. X de t es simplemente tangente inversa de t menos 1 más c veces e elevado a la menos tangente inversa de t. Esta será entonces nuestra solución general. ¿Vale? Ahora, vamos a resolver el PBI porque necesito una solución particular. Una solución específica que resuelva el PBI. Tenemos entonces el PBI, x evaluado en 0 es igual a 4. Pero x evaluado en 0, esto es tangente inversa de 0 menos 1 más, acá tenemos c e a la menos tangente inversa de 0. Tangente inversa de 0 es igual a 0. Por lo tanto, acá esto es 0 menos 1 más c por e a la 0. E a la 0 es 1. Es decir, ¿cómo queda esto? Queda como 4 igual a menos 1 más c. De donde c es igual a 5. Y por lo tanto, la solución del PBI es la siguiente. Conclusión. La solución del problema de valores iniciales es, reescribo la solución simplemente reemplazando el valor de c. X de t es igual a la tangente inversa de t menos 1 más 5 veces ahora, ¿cierto? E elevado a la menos tangente inversa de t. Y esa es la solución del PBI. Bueno, si tienen alguna pregunta, pueden hacerla. Profe, ¿me podría, por favor, dejar ver la parte de las sustituciones de La parte, usted me dice, ¿ahí o más arriba? más arriba, profe? ¿De la sustitución de cuál? Ah, la sustitución. Esta es la parte de la solución de esta integral, la por partes. Sí, sí, señora. Ahí.
Listo, profe. ¿Listo? Vale. Bueno, vamos a empezar ahora con la siguiente sección. Acá vemos entonces, bueno, las preguntas son más o menos de este estilo. Hay algunas preguntas con respecto a modelos que nos embargará un poco más adelante. Vamos a hablar ahora de ecuaciones diferenciales exactas. Las ecuaciones diferenciales exactas son ecuaciones diferenciales que se pueden escribir de una forma bien específica. Vamos a ver entonces aquí la definición. Tenemos una expresión de la siguiente forma: m de xy por dx más n de xy por dy es una diferencial exacta en una región R del plano xy si corresponde a al diferencial de una función f de xy. Se dice entonces que una ecuación diferencial de primer orden es exacta si cumple con esta forma, donde el lado izquierdo es una diferencial exacta. Básicamente, ¿qué es una diferencial exacta? Cuando nosotros tenemos una función f de xy, el diferencial de esta función, ¿quién es? Entonces el diferencial de f es precisamente la derivada parcial de f con respecto a la primera variable x por dx más la derivada parcial de f con respecto a y por dy. Bien. Veamos acá un ejemplo. Veamos un ejemplo aquí. Si tenemos la siguiente expresión, esta expresión es una ecuación diferencial exacta. Es una ecuación exacta. ¿Por qué? Porque podemos encontrar la siguiente función. F de xy, ¿quién es? F de xy es precisamente x al cubo, y al cubo, multiplicado por un tercio. X al cubo, y al cubo. Cuando nosotros derivamos esta función con respecto a x, ¿qué da? Derivada con respecto a x da x al cuadrado por y al cubo, ¿cierto? Si esto lo multiplicamos por el diferencial de x más la derivada de esta función con respecto a y, ¿quién es? Es x al cubo por y al cuadrado por el diferencial de y. Y si observan es precisamente la expresión que tenemos aquí. Entonces esto igualado a 0 es una ecuación exacta. ¿Por qué? Porque lo que está al extremo izquierdo de acá es precisamente una diferencial exacta. ¿Vale? Eso es una ecuación exacta. Vamos a ver entonces el criterio para cuando una ecuación diferencial es exacta, que realmente nos va a interesar un poco más. Digamos que m de xy y n de xy son continuos y tienen primeras derivadas parciales continuas en una región rectangular del plano, definida de esta manera. Es condición necesaria y suficiente que m de x más n de xy sea una diferencial exacta. La condición necesaria y suficiente es que las derivadas parciales de m con respecto a y la de n con respecto a x sean iguales. Es decir, vamos a ir aquí al tablero. A ver, vamos a continuar. Vamos a continuar por acá. Voy a pasar acá una lineecita.
Ahora sí. Ahí estamos. Entonces, ecuaciones diferenciales exactas. Vamos a ir directamente al criterio. Entonces, criterio. Una ecuación diferencial de la forma m de xy de x más n de xy de y igual a 0 es exacta si y solo si tenemos lo siguiente. Para que sea exacta, necesitamos que las derivadas parciales sean iguales. Bueno, acá algo que es importante, sobre todo para cuando querramos resolver un PDI, que estas funciones sean continuas en una región del plano donde querramos resolver el PDI. Ya ahorita les voy a hacer un comentario. No perder de vista que m y n deban ser continuas en alguna región del plano. Si eso ocurre, entonces el criterio es el siguiente. La derivada parcial de m con respecto a y debe ser igual a la derivada parcial de n con respecto a x. Con respecto a x. Si nosotros vemos que para una ecuación diferencial de esta forma se cumple que estas derivadas parciales son iguales, entonces la ecuación diferencial es exacta. Es exacta. Primero necesitamos entonces identificar qué tipo de ecuación diferencial es. Cuando es lineal, es más o menos sencillo por la forma que tiene. Cuando es exacta, necesitamos recurrir a este criterio. Y ahora, les voy a mostrar dos métodos de solución. Un método de solución que es formal y el otro que podríamos llamarlo un método express. Que de hecho funciona, pero es bastante informal. Entonces, el método de solución. Para entender por qué lo que vamos a hacer resuelve la ecuación diferencial. Entonces, suponga que esta ecuación diferencial m de xy de x más n de xy de y igual a 0 es una ecuación diferencial exacta. Vamos a suponer que esto es una ecuación diferencial exacta. Es decir, que existe f de xy tal que, como es una ecuación exacta, entonces el extremo izquierdo de esa ecuación diferencial es una diferencial exacta. ¿Qué quiere decir eso? Que existe una función f de xy tal que la derivada parcial de f con respecto a x es m, bueno, m de xy, y que la derivada parcial de f con respecto a y es n de xy. Bien, si es una ecuación diferencial exacta, entonces existe una función f de xy que cumple estas condiciones. Luego, vamos a averiguar quién es f, porque básicamente f va a ser una forma implícita de la solución general de la ecuación diferencial. ¿Sí? Porque si yo quiero una solución para esto, es decir, quiero una función que cumpla con la ecuación diferencial que tenemos escrita, lo que estamos viendo es que f la cumple. F cumple con eso. Por lo tanto, tenemos lo siguiente. ¿Quién va a ser la solución? Entonces tenemos f de xy será igual a ¿qué? A la integral de m de xy con respecto a x, ¿cierto? Si m
se obtiene de derivar con respecto a x a f. Entonces, ¿cómo recupero a f? Integrando con respecto a x a m. Resulta que cuando nosotros hacemos esta cuenta, aquí surge una constante de integración. La voy a escribir de una vez. Esta constante de integración será una función que depende exclusivamente de y. Depende exclusivamente de y. Entonces, ¿cómo hago para saber quién es g de y? Porque por ahora no sé quién es g de y. Luego de hacer esto, procedemos con derivar parcialmente con respecto a y. Es decir, nuevamente tenemos derivada parcial de f con respecto a y. ¿Será quién? La derivada parcial con respecto a y de la integral de m de xy de x. Voy a encerrar esto acá en un paréntesis. Y acá la derivada con respecto a y de g de y es g' de y. Resulta que por un lado tenemos esta expresión, pero por otro lado, desde las condiciones al inicio, tenemos que la derivada parcial de f con respecto a y, ¿quién es? Esta derivada es precisamente la función n de xy. Es decir, esto es n de xy. Por lo tanto, ¿quién será g' de y? Así, g' de y es n de xy menos la derivada parcial con respecto a y de la integral de m de xy de x. Tenemos eso de allí. Finalmente, integramos con respecto a y para hallar g de y. Para hallar g de y reemplazar, vamos a reemplazar en la expresión que llevábamos. Ustedes recuerdan la expresión, ya les voy a mostrar esa expresión. Esta expresión que llevábamos solamente faltaba averiguar quién era g de y. Entonces aquí vamos a reemplazar en esa expresión. Es decir, que la solución, de hecho la solución general está dada por, mucha atención, esta f de xy, que es una forma implícita. Realmente nosotros cuando hacemos las cuentas, vamos a hacer f de xy igual a c, a una constante. Por lo tanto, la solución será ¿quién? Si ustedes observan f de xy, como tenemos acá, es la integral de m de xy de x más g de y, ¿cierto? A ver, inicialmente les digo que tal vez la expresión que van a ver aquí no les va a gustar mucho. Y acá sería más g de y, ¿verdad? Pero ¿quién es g de y? G de y es la integral de esto que está acá. G de y es la integral de n de xy menos la derivada parcial de esta integral. Es decir, esto será más g de y. ¿Quién es g de y? La integral con respecto a y de quién? De n de xy menos la derivada parcial con respecto a y de la integral de m de xy de x, todo esto con respecto a y. Y esto igual a una constante de integración. Cuando uno recién ve el método y ve la forma en la que queda resuelta la integral, que queda resuelta la ecuación diferencial, piensa que esto va a ser algo bien complicado. Pero la verdad es que muchas de estas cosas se simplifican.
Como pasaba hace un momento con el factor integrante, cuando calculaba el factor integrante y yo reemplazaba y hacía la cuenta con f de x, se simplificaban varias cosas. Y si no se simplificaban, resultaba que el factor integrante era apropiado para hacer alguna sustitución en la integral o algo por el estilo. Entonces realmente se simplifica bastante el problema para este tipo de ejercicios. Vamos a hacer un par de ejercicios usando esta forma, este método, y luego les muestro un método un poco más express. Entonces voy a hacer, a ver, tal vez por el tiempo voy a hacer un ejercicio usando este método y otro de manera expresa. Ejercicios. Primer ejercicio, vamos a ir de una vez a la sección de ejercicios. Estas secciones son cortas. Entonces, a ver, vamos a escoger una que sea exacta. Que sea exacta. A ver, por ejemplo, voy a aplicar aquí directamente el criterio para ver si es exacta. A ver, de las que tenemos en pantalla, escojan una. Tenemos del 1 al 20, bueno, tenemos acá en pantalla del 1 al 3. El 6, profe. El 6. Vale. Entonces, el 6, primero que nada, necesitamos darle la forma. Dar la forma que tiene la ecuación diferencial. Voy a mirar si es exacta. Vamos a llevarla entonces al tablero y veamos si es exacta. Si no es exacta, entonces no puedo aplicar el método. ¿Cierto? No puedo aplicar el método. Entonces, problema 6, voy a reescribirlo. De una vez, para que tenga la forma que necesito, voy a multiplicar todo por dx. Es decir, acá va a quedar 2y menos 1 sobre x más el coseno de 3x por dy. Más, voy a poner lo demás en un paréntesis. Y sobre x al cuadrado menos 4x al cubo más 3y seno de 3x, esto por dx igual a 0. Bien. ¿Qué fue lo que hice en la forma que está escrita originalmente? Lo único que hice fue multiplicar por dx, toda la ecuación diferencial. Fue lo que hice, multiplicar por dx. Una vez tenemos esto así, vamos a identificar nuestro m de xy, que será este, y nuestro n de xy. Tengan en cuenta, muchachos, que m siempre es quien acompaña al diferencial de x. Y n siempre es quien acompaña al diferencial de y. ¿Vale? No importa si uno está a la izquierda y el otro está más a la derecha, no importa. Lo importante es que esté escrito esto en una sola línea, que esté igualado a 0, esto es importante, igualado a 0, y luego puedo identificar m, que será quien acompaña a x, y luego identificaré a n, que es quien acompaña el diferencial de y. Vamos a proceder con el criterio. A ver si es exacta. Para que sea exacta, la derivada parcial de m con respecto a y debe ser igual a la derivada parcial de n con respecto a x. ¿Cuánto da la derivada parcial de m con respecto a y? Esto es 1 sobre x al cuadrado. La derivada de menos 4x al cubo es 0. Y acá vamos a tener más 3 seno de 3x. ¿Cierto? Eso nos está dando la derivada parcial de m con respecto a y. Ahora, derivada parcial de n con respecto a x. Con respecto a x, la derivada de 2y es 0. La derivada de menos 1 sobre x será 1 sobre x al cuadrado. Y la derivada del coseno de 3x es ¿quién? Es, la derivada de coseno es menos
seno de 3x por la derivada interna que es 3. Conclusión, no es exacta. ¿Por qué no es exacta? Porque no son iguales. ¿En qué fue lo único que cambió? En este signo. Pero si son diferentes en lo más mínimo, no es exacta. No es exacta. ¿Bien? Bueno, esta no es exacta. No es exacta. En la clase de mañana vamos a ver qué pasa cuando no son exactas, qué se puede hacer. En algunos casos se puede hacer algo para poder trabajar con la ecuación diferencial, pero no en todos los casos. Vamos a escoger otro ejercicio, a ver, por ejemplo, a ver, miremos acá sobre el texto, el problema número 7, derivada parcial de m con respecto a y, ¿quién es? Es menos 2y. Y derivada parcial de n con respecto a x, bueno, tampoco va a ser exacta, porque quedaría 2x, ¿cierto? Y bueno, acá quedaría menos 2y. No es exacta. Ah, no, espere. No, sí, está bien, está bien. Derivada parcial de m con respecto a x está dando Profe, esto. la quinta creo que sí es exacta. A ver, vamos a ver. Derivada parcial de m con respecto a y. Acá quedará entonces, bueno, queda 4x por y. La derivada de 3 es 0. Y la derivada de n con respecto a x. Vamos a derivar con respecto a x. Tenemos 4xy. Sí, ambas son iguales. Vamos a hacer la quinta. Entonces, bueno, acá hicimos con todas las cuentas, el 6 no es exacto, no es una ecuación diferencial exacta. El 7 ahí por encima verificamos que tampoco es exacta. Bueno, no sé por qué ahora no se va a copiar esto. Y ahora vamos a hacer el quinto, que sí es exacta. Problema 5, que sí es una ecuación diferencial exacta, y vamos a poder aplicar el método. Bueno, ahí está. La ecuación diferencial en concreto es 2xy al cuadrado menos 3 por dx más 2x al cuadrado por y más 4 por dy igual a 0. Nuevamente identificamos nuestro m de xy como quien acompaña al diferencial de x. Calculamos la derivada parcial de m con respecto a y. Esta derivada parcial, ¿quién es? Es 4x por y. Identificamos n como la función que acompaña a quién? Al diferencial de y. Ya está. Y la derivada parcial de n con respecto a x, ¿quién es? Esto es 4xy. Son iguales, por lo tanto la ecuación diferencial es exacta. Primera conclusión, la ecuación diferencial es exacta. Listo. Si la ecuación diferencial es exacta, vamos a proceder con el método. Vamos a arrancar desde la función m. Entonces, ¿qué dijimos en el método? Que la función f de xy será la integral de m de xy con respecto a x más una constante de integración, que es una función que depende exclusivamente de y. Entonces, vamos a reemplazar aquí. M, ¿quién es? Entonces, m es 2xy cuadrado menos 3. 2xy cuadrado menos 3. Vamos a integrar esto con respecto a x y de una vez estamos escribiendo aquí esta constante de integración. ¿Y esto cuánto da? ¿Cuánto da esta integral? Con respecto a x, tenemos que esto es x al cuadrado, y al cuadrado, menos 3x más g de y. Por ahora,
solamente nos falta averiguar quién es G. Para hacer eso, entonces vamos a derivar parcialmente f con respecto a y eso lo igualaremos con n de xy. Es decir, la derivada parcial de f con respecto a y, ¿quién es? Veamos, la derivada parcial de f es la derivada de esto. Acá va a aparecer 2x al cuadrado y. La derivada de 3x con respecto a y es 0, más g de y, g' de y. Y esto lo igualamos con n de xy, que es ¿quién? Vamos a ver. N es 2x al cuadrado y más 4. Entonces esto es 2x al cuadrado y más 4. Y de acá despejamos g'. G' de y es 2x al cuadrado y más 4 menos 2x al cuadrado y. Es decir, g' es igual a ¿qué? A 4. G' es igual a 4. Por lo tanto, ¿quién es g de y? Integramos. Observe esa expresión tan larga que nos salía antes. Recuerden el método. En el método salía la integral de n de xy menos la derivada parcial de la integral de m de xy. ¿Sí? Acá simplemente es 4. Se simplificaron muchas cosas. Por lo tanto, g de y, ¿quién es? Simplemente esto va a ser 4y más una constante de integración. Finalmente reemplazamos esto en lo que llevábamos, en el valor de f que llevábamos. Es decir, f de xy será igual a ¿quién? Veamos entonces qué era lo que llevábamos. X al cuadrado menos y al cuadrado, perdón, x al cuadrado por y al cuadrado menos 3x. X al cuadrado por y al cuadrado menos 3x más 4y, que es g de y, más una constante de integración. De hecho, la forma correcta de escribir esta solución es así. Y esto quiero que lo tengan muy en cuenta. Tengan mucho cuidado con esto también. No sé qué pena. Sí. Yo me perdí después de que sacamos la que g de x era igual a 4. Ahí me perdí. G' de y es igual a 4. Ahí, ¿hasta acá vamos bien? Sí, señor. Luego lo único que hacemos es integrar con respecto a y. La integral de g' de y es g de y. Y la integral de 4 es 4y más c. Estamos integrando con respecto a y. Ahí integramos con respecto a y. La forma correcta de escribir la solución es esta que está aquí. La función f que habíamos encontrado igualado a una constante. Igualado a una constante. Bien. Voy a mostrarles una forma express de resolver este problema. Esto es siguiendo el método, siguiendo los pasos, que es de hecho algo riguroso y bastante formal. Pero algo que puede ser informal y que funciona es hacer lo siguiente. Vamos a reescribir nuevamente la ecuación diferencial. La ecuación diferencial, ¿cómo era? A ver, voy a ir mirando acá. Es 2xy cuadrado, 2xy cuadrado, menos 3 dx más 2x al cuadrado y más 4 por dy igual a 0. Esto es informal, pero funciona. ¿Qué se hace aquí? Integramos acá e integramos acá. Ahora voy a cambiar estas integrales azules por unas amarillas que se van a ver mejor. Integramos acá e integramos acá. Cada una con respecto a algo diferente. Esta primera integral es con respecto a x. Y observe, si yo integro esta primera parte con respecto a x, ¿qué nos da?
Esta integral con respecto a x queda x al cuadrado y cuadrado menos 3x. No voy a agregar aquí constantes de integración, ¿vale? Más la integral de lo otro que está quedando. ¿Quién es? X al cuadrado, y al cuadrado más 4y. Y acá tenemos la integral de 0 será una constante. Pero mucha atención, acá es donde hay que tener cuidado y aunque este método informal funciona, hay que tener cuidado. Cuando tenga elementos que se repiten, los voy a escribir una sola vez. ¿Bien? Y lo que no se repite lo escribo tal cual como aparece. Y si ustedes observan, es la misma solución que obtuvimos arriba. Es la misma solución. Es un proceso que funciona, pero repito, es un proceso informal. Es un proceso informal y hay que tener cuidado con eso. Es decir, esto que estoy escribiendo acá, si ustedes me permiten decirlo, yo diría que es algo incorrecto, ¿ya? ¿Por qué? Porque a partir de la ecuación diferencial integrar todo es algo incorrecto. ¿Por qué? Porque con respecto a quién estoy integrando, ¿sí? Es decir, integro con respecto a x, entonces esto no debería poder hacerlo. Si integro con respecto a y, lo primero no debería poder hacerlo. Y este 0 con respecto a quién lo integro, a x, a y o a una variable adicional. Esto no es algo correctamente dicho, como dicen por ahí, no es algo políticamente correcto, pero funciona. Si ustedes lo hacen así en el examen, se los valgo. Se los valgo. En adelante, nosotros lo importante es que vamos a conocer el método formal. Ya vimos cómo se desarrolla el método formal, pero también es importante saber que este método existe y que funciona y de hecho es el que de alguna manera vamos a estar utilizando más. Vamos a estar utilizando más. Si ustedes observan esto que está acá escrito, básicamente es la forma en la que se obtenía. Esto no es del todo nuevo para ustedes. Si ustedes en el curso de cálculo 3 vieron campos vectoriales conservativos, allá tenían que hallar una función potencial phi. Esa función potencial phi, para hallar esa función potencial phi se seguía más o menos el mismo proceso, pero ojo, el proceso formal, ¿cierto? Se seguía el proceso formal para hallar la función phi. De hecho, acá estamos siguiendo exactamente el mismo proceso. Entonces, ¿en el examen lo pueden hacer de manera informal? Sí. La verdad, yo preferiría incluso que ustedes lo hicieran por aparte. Es decir, por un lado, que calculen la integral de m de xy con respecto a x. Por otro lado, calculen la integral de n de xy con respecto a y. Acá, escriban para la solución sin repeticiones. E igualando a una constante. Esto es un atajo que se puede utilizar en este método. Así como dicen a veces las personas. Si alguien les pregunta quién les dijo eso, yo no fui. ¿Bien? Yo les enseño esto porque funciona. Pero yo mismo acepto que no me gusta del todo. No me gusta del todo porque es informal y en cierto sentido es incorrecto. Pero antes de que lo averigüen por otro lado y se pregunten por qué no lo vimos o por qué no lo hacemos, prefiero mostrarles. Esto también funciona y si lo hacen en el examen, se los voy a valer completamente. ¿Vale? Se los valgo completamente. Solamente que algo de este estilo usted nunca lo encontrará, por ejemplo, en un texto ni en un artículo científico. No lo encontrará. Porque carece totalmente de formalidad. ¿Vale? Bueno, mañana vamos a continuar entonces resolviendo ecuaciones diferenciales exactas. Vamos a ver entonces qué pasa cuando tenemos ecuaciones diferenciales exactas. Hacer algunos ejemplos más
tanto con el método formal como el informal, el express. Y vamos a estudiar qué pasa cuando la ecuación diferencial no es exacta. Resulta que cuando no es exacta uno puede construir unos factores integrantes. Ya vamos a ver cuándo se puede y cuándo no. De manera que la ecuación diferencial, cuando la multiplico por el factor integrante apropiado, se vuelve exacta y ahora la puedo resolver. ¿Bien? Bueno, muchachos. Esto sería todo por el día de hoy.